propósito de seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a buscar un versículo en el primer libro de Reyes, ya que vamos a continuar el estudio. Capítulo 1, vamos a leer el verso 29 y verso 30. Vamos a leerlo como está escrito, dando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra, el verso 29. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Padre, Señor amado, le alabamos, le bendecimos, le damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Dios bendito, por esta bendición, oh Dios amado, que nos ha concedido, Padre Santo, en esta hora. Gracias, Padre, por todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor, oh Dios amado, en el transcurso de este día, Padre. Gracias por su misericordia, que este día han sido nuevas para con nosotros, Padre. Oh Dios, gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que ya están presentes, los hermanos que vienen llegando, los que vienen en camino. Oramos, Señor, que sea usted ayudándonos a todos, iluminando nuestra mente, Padre, dándonos interpretación de su palabra, Padre, para entenderla, el discernimiento de ella, Padre, para enseñarla, Padre, y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Pedimos, Padre, que nos ayudes, cada uno de nuestros hermanos, cada uno de ellos que está aquí reunidos. Pido bendición, Señor, para ellos, que sea usted ayudándonos, que podamos aprender, Señor, de su palabra, podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor amado, y podamos, Señor bendito, ponerla por obra, Señor, también, Señor amado, podamos ayudar a otros, Señor bendito. Lo pedimos, Padre Santo. Prepáranos, ayúdanos a prepararnos para poder nosotros también, Señor, enseñar a otros. Le damos las gracias por su amor, gracias por su misericordia en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús lo hemos pedido y le hemos dado gracias, Padre Santo. Amén. Bien, estamos la clase pasada, ¿no?, hablando acerca de capítulo 1, capítulo 2 que leímos de este libro, ¿verdad que sí? Y estuvimos mencionando referente al autor, fecha, tema, palabras claves que vamos a estar estudiando, o ustedes que también han leído el libro, considero que han notado, ¿verdad? Hablábamos acerca del autor del libro y pues no da mucha evidencia quién sea el autor, por eso se habla de un autor desconocido, y aunque no especifica, ¿verdad?, el nombre del autor, la tradición judía adjudica, ¿verdad?, o enseña de que el escritor de este libro fue el profeta Jeremías, por lo menos primera del libro de Reyes. Es lo que, por lo menos en el escrito, recuerde que le estuvimos explicando acerca del primer libro y segundo libro de Reyes, que pues, nosotros los tenemos divididos por la traducción, ¿verdad?, de la Septuaginta del hebreo al griego antiguo, y hemos tomado, ¿no?, o se ha seguido esa secuencia de la división de estos libros, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, pero en la versión judía, ¿verdad?, se le atribuye al profeta Jeremías el escrito de este libro. Probablemente fue escrito, dijimos, entre el año, ¿se recuerdan? Ven, hermano, ¿se recuerdan la fecha que mencionamos? 560 a 538. Estas son algunas de las fechas próximas.
Al estudiar, hermanos, referente a la fecha de cada libro, hay diferentes. Ustedes van a encontrar diferentes fechas, porque exactamente o algún número con exactitud nadie lo va a tener, ¿verdad? Pero de acuerdo a las fechas que se dan, o reinados, o personajes que se sabe la época que existieron, se les va atribuyendo o se les va poniendo una fecha, ¿no?, a cada libro. Entonces, por eso que se cree que esta es la fecha, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Entre el año 560 y el año 538. El tema, dijimos que, por lo menos el tema que nosotros vamos a estar viendo del libro, son las lecciones que se derivan de la división del Reino Unido, porque en el primer libro, segundo libro, nosotros nos damos cuenta cómo se divide, ¿verdad?, el reino de Israel en dos. Palabras claves que estuvimos mencionando, ¿se recuerdan? Rey, casa y profeta. Ajá. Rey, casa o templo, si quiere llamarlo, aunque sí se menciona, ¿verdad?, los palacios, casas que también mandó a construir Salomón. Pero son palabras claves. Rey, porque habla de reyes, la casa o el templo de Jehová, y profetas que aparecen acá, ¿verdad? Esto de parte de Dios hablando, ya sea a los reyes o al pueblo. Entonces, esto es lo que estuvimos mencionando, ¿verdad?, la clase pasada. Y yo tengo algunos puntos claves, como siempre traemos para poder, ¿verdad?, estudiarlo, de este primer libro, ¿no? Yo lo he dividido, considero, en tres partes. Al leerlo ustedes pueden, ¿verdad?, sacar quizás mayores partes de división del libro, pero vamos a ver tres ahora. Yo siempre les he dicho que cuando estudien, lean, ¿verdad?, si hay algo que les llama la atención, anótenlo o marquen, ¿verdad?, una parte donde no esté escrito en la hoja de la Biblia. Esto ayuda mucho, ¿verdad?, porque cuando venimos nuevamente a estudiar, entonces hay algo ahí anotado que a lo mejor en su tiempo a usted le llamó la atención, Dios le habló, a lo mejor tal vez por alguna palabra o algo que le pareció, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es importante, pero hay cosas que resaltan en la vida, ¿no?, cuando uno la lee, y no sé, esto le puede ayudar mucho. Entonces, el primer punto que vamos a estar viendo de los tres en los cuales, de cierta manera, divididos, separé, ¿verdad?, del estudio del primer libro de Reyes. El primero es los últimos días del rey David, que estos son los que estuvimos viendo ¿qué fue? El martes, ¿verdad? Martes pasado. Y esto nosotros lo encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 1, del verso 1 al verso 2, perdón, capítulo 1, del verso 1 en adelante, y luego del capítulo 2, del 1 al 11. Usted va a encontrar esto, ¿verdad?, los últimos días del rey David. Este es el primer punto. Estuvimos viendo esto como inciso A del primer punto. Adonías intenta usurpar el trono. El inciso A del punto número 1. Adonías intenta usurpar el trono. Lo encuentra en el capítulo 1, verso 1 al verso 38. Dios le bendiga. ¿Se puede llenar la mesa, hermano? Por si viene alguien más. Ok. Sí, por favor. ¿Cómo? ¿Se puede? La mesa. ¿Ah? Oh, sí. Sí, por favor. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 al 38. Si hay preguntas, hermanos, pueden hacerlas ahora. Y también pues, vamos a pedir a los hermanos o amigos. Hay muchos hermanos de diferentes países que están siguiendo estas enseñanzas, hermano. Y si ellos tienen preguntas, pues pueden hacerlas ahí en la transmisión. Vamos a tratar de entrar ahí para ver si podemos ayudar en algo a los hermanos que necesiten. Les escribe, hermano, si tienen preguntas. Ok,
Esto teníamos el inciso A, ¿verdad? El punto número 1, que es Adonías intenta usurpar el trono. Inciso B, unción de Salomón en Gihón. Así se diría, ¿verdad? Pero Gijón o Gión. Para nosotros no habla la H, ¿verdad? No, Para los hebreos, sí. Unción de Salomón. Gión lo leeríamos nosotros. Ok. Unción de Salomón en Gión. ¿Verdad? Lleva H. Gijón. Ajá. En Gijón. Ok. Esto lo encontramos en primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 39 al 53. 39 y 53. Anoten para cuando vengan, ¿verdad?, al estudio del libro ustedes. Pueden ir notando estos puntos. Como les dije, si hay algo que ustedes consideran también, ¿verdad?, importante, dejarlo como, señalarlo ahí como algún punto, pueden ya anotarlo ustedes en las hojas que yo les voy a entregar. Pero, ok, ¿hay alguna pregunta, hermano? Es el capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 39. Ajá, es el capítulo 1 siempre, verso 39 al 53. Así es. Díganlo. Sí, tengo una pregunta, hermano. ¿Cuántos años reinó Salomón en total? David. Creo que ahí el primer... Porque según Ajá, dice son que 40. 30 y... Ajá, 33 Sí, ahorita está en el capítulo 1, ¿no? Aquí sí, está en el capítulo, en el capítulo 2 y verso 10 creo que está. Fueron 40 en total, Dice que pero como reinó en los fueron dos. 40 años. Sí, 71 y 33. 33. 33 en el otro. ¿En cuál reinó 33? Todo Israel, ¿verdad? Porque fueron solo 7 años en Judá. Fue la primera unción que le hicieron, ¿verdad? Y luego ya lo ungieron para que reinara en Israel. ¿Y en Hebrón? ¿En qué? ¿Hebrón qué? Dice en Hebrón y 33. Y 33 reinó en Jerusalén. 7 en Hebrón. Ok. ¿Seguimos? ¿No hay más preguntas? Ok. Inciso C. Encargo final de David a Salomón. Capítulo 2, del verso 1 al 11. El encargo final de David a Salomón. Capítulo 2, verso 1 al 11. Esto es lo que estuvimos viendo el martes pasado, ¿no? Aprovechando el tiempo que teníamos de lo que quedó del examen. Entonces dimos ya inicio, ¿no?, al estudio, y fue el primer punto, más que todo lo estuvimos viendo. Segundo punto, o punto número 2. Punto número 2. El reinado de oro del rey Salomón. Al reinado, hermanos, de Salomón se le conoce como la época de oro de Israel. No hay otro tiempo de ninguno de los reyes como ese tiempo del reinado de Salomón. ¿Lo tienen? Capítulo 2, del verso 12 a terminar el capítulo 2, del verso 12 en adelante, y ahí avanzamos hasta el capítulo 11, terminando en el verso 43. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, estamos en el punto número 2, ¿verdad? Inciso A del punto número 2. Salomón termina con la oposición. Capítulo 2, verso 12 al 46.
¿Sí lo tienen? Salomón termina con la oposición. ¿Es lo que estábamos viendo, verdad? Amén. Capítulo 2. Verso dijimos. 2, 11 al 16. Espérame. 2, 11 al 16. Ajá. Del 12 al 46. Capítulo 2, del 12, verso 12 al 46. Perdón si lo dije mal, hermano, pero perdón. Sí, yo creo que sí me equivoqué. Ok. El inciso B, la sabiduría de Salomón, capítulo 3. Si alguien lo anotó ya, hermano, si pudiera leer del capítulo 2, verso 16 en adelante, me gustaría que alguien le diera lectura. Pero capítulo 3, que es el que estamos viendo, capítulo 3, verso 16 en adelante. Tengo muchísimos capítulos y versículos, hermano, y a veces brincan. Capítulo 3. Cuando anotamos el inciso B, la sabiduría de Salomón, es el capítulo 3 completo. Capítulo 3. Ahí ustedes van a encontrar esto. Verso 16 en adelante, si alguien lo pudiera leer. ¿Escucha eso? Sí, el capítulo 3, verso 16. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a la luz, que ésta dio a la luz también, y morábamos nosotros juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mi hijo su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a la luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partí por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra, mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, da a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Tremendo, ¿no? Pareciera sencilla la historia, pero no lo es, hermano. Claro que en este tiempo, ¿verdad?, se hubiera hecho ¿cómo le llaman? El examen de ADN para ver de quién era. Claro que en ese tiempo no había. Entonces, considero que la sabiduría que Dios había dado o dio a este hombre fue grande, ¿verdad?, en tomar estas decisiones o juzgar de esta manera, como señala la Biblia. Entonces, hablábamos acerca del inciso B, que es la sabiduría de Salomón, que usted habla el capítulo 3 completo de todo esto.
El inciso C habla de los administradores de Salomón. Esto lo encuentra en el capítulo 4, del verso 1 al verso 19. En el inciso C, administradores de Salomón, capítulo 4, verso 1 al 19. No escribió, ¿verdad? Ok, ya lo puse yo. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Inciso D, Salomón. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, ok. Inciso D, Salomón en todo su esplendor. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 4, verso 20 al 34. Salomón en todo su esplendor. Son los puntos que puedo yo señalar. Como le digo, usted lo lee, puede exponer lo que considere más correcto según su opinión, hermanos, ¿verdad? En sus notas ya cuando lea el capítulo. ¿Lo tenemos? ¿Qué capítulo digo? Sí, es el capítulo 4, verso 20 al 34. Inciso E, el templo de Salomón. Lo vamos a encontrar, ¿verdad? Desde el capítulo 5 al capítulo 7. Capítulo 5 al capítulo 7. ¿Lo tienen, hermano? Ok. Dijimos que era el inciso E, ¿verdad? Sí. Punto número 1 del inciso E. Punto número 1 del inciso E. Acuerdos de Salomón con el rey Hiram. Acuerdos de Salomón con el rey Hiram, o Irán, si quiere usted. Capítulo 5. Capítulo 5. Punto número 2 del inciso E. Descripción y construcción del templo, en el capítulo 6. Descripción y construcción del templo. Capítulo 6. Yo no sé si alguna vez ustedes, hermanos, han visto algún edificio que tenga, sea alguna parte, sea de oro, con marfil, mezclado con marfil. No sé, yo no he oído de algo así, pero... Yo considero que, era hermosísimo ese templo, ¿verdad? Por lo que menciona la Biblia, de la manera que lo hicieron, bello totalmente. Habla la Biblia que tenía, ¿verdad?, oro y estaba mezclado, porque se menciona que fue hecho de marfil, pero entre el marfil o con el marfil había oro y algo otros, ¿verdad?, materiales más que utilizaron para la construcción del templo. Punto número... estamos ahí, punto número 3, ¿verdad? El 3 nos toca. Punto número 3, E3, construcción de otros edificios, capítulo 7, verso 1 al 12. Construcción de otros edificios, capítulo 7, del 1 al 12. El E4, o número 4 del E. Mobiliarios del templo. Mobiliarios del templo, capítulo 7, verso 13 al 51.
¿Lo tienen? Ajá. Capítulo 7, verso 13 al 51. ¿Lo tienen? Ok. El inciso F, después de la S, la F, ¿verdad? Ujú. F, dedicación del templo, en el capítulo 8. Hermana Carlina, sí podemos darle lectura al capítulo 8, por favor, del verso 1. Por favor. Todo. Sí, yo le digo dónde tenerlo. Está bien. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, y dice: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Continúo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en su corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación,
de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darán lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añurlo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra, en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que conozcan, que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren
fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Detengámonos ahí tantito. Ok, no sé si han notado acá, hay algunos versículos que nuestra hermana ha leído, que nos recuerdan algunas experiencias con otros siervos, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel dice que cuando oraba, que abría la ventana, ¿no? Y oraba 3 veces, ¿no? 3 veces al día, en dirección a Jerusalén. ¿Por qué? Porque esto era parte de la oración de Salomón. Y todo judío acostumbra, no sé si hasta el día de hoy, pero para ese tiempo, en el tiempo del exilio, nosotros encontramos muchas personas orando en dirección hacia Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba el templo. ¿Por qué? Por las palabras de la oración de Salomón. Si hubieran pecado, si estuvieran en exilio, si fueran llevados a otra tierra y allá se arrepienten y oran en dirección, les oigas tú o tú les puedas escuchar. Otra de las cosas que también podemos notar acá, la importancia de congregarse, la importancia de buscar a Dios. Usted puede escuchar muchas personas que dicen, no hay necesidad de pasar en la iglesia, no hay necesidad de ir a la iglesia, aquí donde estoy, yo aquí oro y Dios me escucha. Bueno, Dios escucha todo, pues Dios no es sordo, ¿verdad? Pero recuerde, y quizás pudiéramos decir, bueno, es que acá es el templo de Salomón, el templo judío, y ahí había una promesa. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento a Cristo diciendo esto, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, ¿verdad? ¿Sí o no, hermano? Amén. Pero que al Padre se le invocaría en todo lugar, ¿verdad? En todo lugar. Entonces, cuando Jesucristo viene, llama a los discípulos. Recuerde que la iglesia no era conocida como iglesia hasta ya después de Pentecostés, ¿no? Se dice el nacimiento de la iglesia. Comenzaron a surgir lugares de reunión, donde la gente, se reunía para adorar a Dios. Las famosas iglesias, como hoy también le llamamos. El apóstol Pablo saluda a varias personas y dice, y la iglesia en su casa. ¿Tendrá que ver algo el idioma? Por ejemplo, en español sería iglesia. Para ellos es sinagoga o mezquita para los musulmanes. Sí, claro. Considero que es la manera, ¿no?, de traducirlo. Porque incluso, quizás la palabra correcta sería la asamblea, ¿verdad? La reunión, porque es la palabra eclesia o eclesía, ¿verdad? La que se usa en el griego. Entonces, y de ahí nosotros tomamos la palabra, ¿verdad?, o sea, traducida como iglesia, ¿verdad? Entonces, pero es donde se reúnen. Es que esto es importante, ¿no? Para mucha gente no lo es, pero es importante el reunirnos, el congregarnos. Esto es importante, esto es bíblico. Entonces, muchos dicen, no, pero es que Dios no dice tanto. Bueno, no leen la Biblia entonces. Pero la costumbre después de que la iglesia se reunió en Jerusalén, ¿verdad?, y fue esparcida a los lugares donde llegaron y se predicaba el evangelio, pues tenían un lugar donde se reunía, ¿verdad?, para poder adorar a Dios en ese lugar. En el tiempo de la persecución, la historia de la iglesia nos enseña que incluso pues se metieron debajo de la tierra, ¿verdad?, en cuevas, entre las rocas, y de hecho hay evidencias, ¿no?, de lugares donde fue lugares de culto de los cristianos, que cavaron entre la roca para hacer las casas de reunión o reunirse ahí para adorar a Dios. Entonces esto es importante. Y la oración de este hombre, hermano, acá nos enseña muchísimas cosas, señala muchos puntos muy, muy importantes. El valor de la casa del Señor, de la casa del Señor. Entonces, y él dice, bueno, ¿podrá habitar Dios en la tierra? Dice que el cielo y los cielos de los cielos, y menciona, ¿no?, todo esto que ya hemos leído acá. Pero dice, cuando alguien venga a tu casa, tú estés escuchando y tú puedas responder. Entonces, esto es importante. Cada vez que ustedes escuchen que alguien diga, no, que no es tan importante, o
Dios escucha en todo lugar, pues en parte tienen razón, porque Dios no es sordo, Dios escucha a todos. El problema es que vaya a contestarles a todos, ¿verdad? Pero la importancia de congregarse es esencial, hermano. Estábamos hasta el verso 48, ¿verdad? Comenzamos el 49, hermano, por favor. Sí, ajá, por favor. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que le hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti, como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entraron en Amad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Qué bonito. Amén. Muy bonito, ¿no? Sí. Y si usted nota, hermano, cada vez que estamos leyendo la Biblia y vamos leyendo las secuencias, nos da deseo de entrar al siguiente capítulo. Sí, seguir leyendo, teniendo el tiempo, pues se puede hacer, o podemos, ¿verdad?, dedicar el tiempo para seguir leyendo. Muy importante. Esto ya es leer la palabra. ¿Sí? Porque si comienza a numerar los capítulos, no, ahí se queda. No entra nunca. Pero si entra, hermano, no va a salir de ahí. Es que tiene que pasar algo. Tiene que suceder algo. Cuando alguien lee la Biblia con intención de aprender de ella, que Dios hable de su vida, algo va a tener que pasar. Porque esta palabra es viva. Amén. Esta palabra es viva. Sí, amén. Y tiene poder.
Algo tiene que pasar en la vida. Hemos escuchado muchos testimonios de personas que al venir a la Biblia, ¿verdad?, Dios les llamó a sus caminos. Personas que quizás no tuvieron a nadie que les evangelizara, que les hablara de Cristo, pero leyendo la Biblia se convirtieron en el Señor. Porque esta palabra, como lo dice, es la palabra de Dios. Él habla a través de lo escrito en este libro. Entonces estábamos en el inciso Estaba F. F, ¿verdad? Dedicación del templo. Sí. Entonces pasamos al inciso G, y aquí habla de la fama de Salomón, y la podemos encontrar en dos capítulos, el 9 y el 10. La fama de Salomón. Capítulos 9 y 10. ¿Lo tienen? Ok. La fama de Salomón, capítulo 9 y 10. Punto número 1 del G es su pacto con Dios, pacto de Salomón con Dios, capítulo 9, del verso 1 al verso 9. Sí, dijimos 9, verso 1 al 9. Manuelicio, si nos ayuda por favor a leerlo. Capítulo 9, verso 1 al 9. Verso 1 al 9. Y cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, y como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Detengamos un tantito ahí. Si usted nota el verso 4 y verso 5, dice: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Condiciones, ¿verdad? Una vez más. Claro, Dios le prometió a David, le dijo: no, tu descendencia estará para siempre en el trono. Pero luego viene Dios tratando con la descendencia. Entra Salomón, ¿verdad?, en esa monarquía, en esa línea, ¿no?, de reinado, en este caso hereditario, y Dios viene tratando con la descendencia. Queda Salomón, entonces Dios comienza a tratar con él. Yo le hice una promesa a tu padre y la voy a cumplir si tú andas en mis caminos. Si él no anda en los caminos, Dios no cumple. ¿Queda Dios como mentiroso? No, Dios no queda como mentiroso. Dios actuaría justamente, ¿verdad? Obraría con justicia. Entonces, hay condiciones, hermanos, que para toda bendición de Dios hay condiciones. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Entonces, esto es lo que encontramos, ¿verdad?, en el verso 4, verso 5. El verso 1 en adelante, hasta lo que vemos, bueno, que estamos leyendo, es la respuesta de Dios a la oración que hizo Salomón. Todo lo que le estaba leyendo nuestra hermana. Y pareciera, no, bueno, terminó de orar, hubo alegría, mataron 20,000 ovejas, 20,000 bueyes, ¿verdad? Entonces, todo fue fiesta, cada quien para su lugar, y tranquilo. Pero es que Dios escuchó, ¿no? Dios oyó. Dios no dijo nada en el momento, pero Dios estaba escuchando, ¿verdad que sí? Estaba escuchando, y luego viene y trata con él, personal. Dice: yo escuché la oración que hiciste. Por cuanto oraste de esta manera, Dios comienza a hablarlo. Ahora, estamos terminando el verso 5, ¿verdad? Verso 6, hermanos, ¿qué dice? Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos, yo,
he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Esa es la otra parte, ¿verdad? Si no lo haces, bueno, aquí viene esto. Y mire que cuando no lo hicieron se cumplió esto. La gente pasaba por el terreno, ¿verdad?, donde estaba el templo. Imagínense viendo las ruinas que había dejado Nabucodonosor, ya en la segunda invasión que hizo. La primera sitia el lugar, ¿verdad?, y en la segunda destruye por completo el templo. Imagínense mirar las ruinas de aquel lujo de edificio, ¿verdad? Y ¿por qué Dios hizo esto? Si es tan poderoso, lo sacó de Egipto, hizo que conquistaran esta tierra, que expulsaran a los habitantes, y ahora dejó que otro país, otro pueblo viniera y conquistara, ¿verdad?, su nación, su tierra, y los dejara en desolación. Bueno, recordarán lo que Dios hizo, por cuanto dejaron a Jehová, ¿verdad? Si no lo hubieran dejado, esto no hubiera pasado, y sería por testimonio para todos, de acuerdo a lo que dice acá esta lectura, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Entonces, la obediencia tiene recompensa, ¿verdad? De Dios, pero también la desobediencia tiene recompensa, y no la da el diablo, la da Dios. Amén. La da Dios, ¿verdad? Amén. Tanto la una como la otra la da Dios. La bendición viene de Dios, ¿verdad que sí? Y la maldición viene de Dios. De Dios. Entonces, ¿cuándo se puede determinar que viene del diablo? ¿Mande? ¿Cómo se puede determinar que viene la parte que viene del diablo? Pues porque el diablo quiere destruir a uno, ¿no? ¿Cómo se puede determinar cuando es que el diablo no puede discernir, pues, cuando no viene, no es de Dios, sino del diablo? Sí. Como a Job, pues. Pues ahí era el diablo haciendo esto, pero por permiso de él. O sea, pues entendemos que nada puede hacer el enemigo si Dios no está ahí, ¿verdad? Podemos adjudicarle, porque ahora la excusa más común de nosotros los cristianos es el diablo, echarle la culpa al diablo, cuando muchas veces somos nosotros, ¿verdad? Y no es que estemos justificando este animal, ¿verdad?, porque es malo, es perverso, eso así lo describe la Biblia. Entonces, pero hay cosas que son culpas nuestras. Amén. ¿Verdad? Él llevó la tentación, pero nosotros dijimos sí, ¿verdad? Él puso el tropiezo, pero viéndolo quisimos caer. Entonces, honestamente, no sé, hay cosas en las que el diablo ni siquiera está cerca ahí, pero nosotros lo estamos señalando a ellos. Incluso, ¿verdad? Hay situaciones que es Dios que nos ha metido ahí, ¿verdad?, ya sea para probar nuestra vida, y nosotros pensamos que es el diablo. Estamos reprendiendo al diablo, cuando es Dios el que está trabajando con nosotros. Imagínese usted cuando comienza la mortandad en el pueblo después del censo, ¿verdad? Y todos, imagínense, todo el pueblo reprendiendo al diablo por lo que estaba pasando, pero quien estaba actuando era Dios, por la desobediencia de un hombre, ¿verdad?, que había censado al pueblo. Ahora, para saber lo que viene del diablo, lo que viene de Dios, yo considero que debemos de analizar la situación que estamos pasando, ¿verdad? Analizarla, porque este hombre, Ezequías, el rey Ezequías, ¿no?, cuando el profeta llegó, claro que vio una palabra de Dios, pero hay momentos que Dios hace cosas que no nos avisa, ¿verdad? No nos avisa. El hombre cayó enfermo y dice que volteó su rostro a la pared y comenzó a orar, a llorar delante de Dios, y le dijo que se acordara cómo andaba delante de él. Hermano, esta oración pues no cualquiera la hace, ¿verdad? Porque casi siempre lo que decimos, ten misericordia si te he fallado. Pero este hombre le dice, acuérdate cómo he andado delante de ti. Es muy diferente, ¿verdad? Con integridad delante de ti.
Entonces nosotros nos ponemos a analizar, ¿no? Y decir, Señor, ¿en qué te he fallado? Te he fallado en algo, quizás fue en aquello, quizás fue en lo otro. Entonces y comenzamos, ¿no?, a ver quizás el origen del problema, ¿verdad? Pero la oración de este hombre no fue así. Job igual, Dios mismo lo describe como un hombre que no había otro como él en la tierra, y pasó una situación que, Dios mío, eso es duro. Entonces tampoco encontramos a Job, ¿verdad?, culpando al diablo, aunque el diablo estaba metido en todo esto, pero se dirige a Dios, ¿verdad? Yo considero que muchas veces le damos tanto énfasis al enemigo, hermano, que no deberíamos de darlo a nosotros. Todas las cosas que pasan son permitidas por Dios. Ya sea que el enemigo lleve una tentación, el enemigo quiera destruirnos, porque dice que lo representa como ese león que está rugiendo, ¿no?, queriéndonos destruir. Y es posible que en muchas ocasiones sea él lanzándose en contra nuestra, pero a quien debemos de acudir es a Dios, porque es el que tiene el control de todas las cosas. Y yo considero que para saber, hermano, yo considero que en la situación lo justo es preguntar, ¿verdad? Porque a veces podemos juzgar a la ligera, y cuando no hayamos culpables a nuestro alrededor, porque lo primero es ver quién, no aquí, y luego vamos a lo espiritual. Yo considero que cuando somos sabios comenzamos a preguntarnos a nosotros mismos o a Dios, ¿verdad?, ¿en qué falla? Pudieran ser tres: el mundo, el diablo otro, y el otro sería uno mismo. El mundo, el diablo y uno mismo. Y yo considero, por ejemplo, dos de ellas nosotros lo podemos saber perfectamente. Si somos nosotros, lo sabemos. Si es por el mundo, lo sabemos, porque algo tuvo que haber pasado que cedimos, abrimos puertas, ¿no?, para que pasara. Ahora, cuando el enemigo llega, recuerde que el ataque ahí es espiritual. Entonces se tiene que discernir espiritualmente para entender, hermano, qué es lo que está pasando. Ahí sí Dios tiene que dar esa revelación, entendimiento. Dios lo puede hacer directamente con uno, hablar a través de alguna otra persona, ¿verdad? Un siervo, sierva, que hable y revele Dios a través de alguien, ¿verdad?, lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces, porque también no solamente el enfermo, sino que el que está alentado juzga a la ligera, ¿verdad? Ese está así porque algo de haber hecho, ¿verdad? No, no, está así porque le falló a Dios, que yo sabía que tarde o temprano Dios iba a poner la mano sobre él, ¿verdad? Entonces, pero en realidad es así, o estamos juzgando nosotros a la ligera. Entonces, o sea, pastor, que uno mismo toma las consecuencias, ¿no? Porque si somos obedientes a la palabra de Dios, pues todo va a caminar bien. Va a caminar bien, y aunque llegara un momento, ¿verdad?, como Job estaba caminando bien, y aunque llegaran estos momentos, hermano, este cristiano tiene la plena seguridad, ¿verdad?, de que, porque analiza su vida, como anduvo, como Ezequiel, ¿verdad?, analiza su vida y sabe de que, bueno, ¿qué pude haber hecho? No sé todavía. Entonces, tener que pedir a Dios, ¿verdad?, ¿de dónde proviene? Pero sí hay consecuencias. Si usted ha andado bien delante de Dios, las cosas que está pasando no es por castigo. Es una prueba. Puede que sea una prueba, posible que sea una prueba, Dios tratando, ¿no? Porque si ha andado bien, ¿cómo Dios lo va a tratar mal cuando alguien anda bien? ¿Verdad? Dios trata, dice que a sus hijos los disciplina, ¿verdad? Pero a los desobedientes, imagínense que pase disciplinando al obediente, o sea, usando la vara con el obediente, cuando el obediente, ¿verdad?, dice que con cuerda de amor atrae a él, pero a veces esas cuerdas de amor duelen, ¿no? Porque Dios actúa por amor, y con las cuerdas de él son de amor, pero el trato que nos da muchas veces nos duele, pero cuando Dios es el que está en el asunto, pues las cosas van a salir para bien, van a resultar para bien en nuestra vida. Pero considero que en esa área, ¿verdad?, si el enemigo está llegando, cuando la persona, hermanos, está en oración, ¿verdad?, está en búsqueda de Dios, puede saber fácilmente, ¿no?, qué es el diablo que está llegando. Primero se puede sentir la opresión del enemigo, ¿verdad?, en la situación que se está pasando. El espiritual entiende las cosas espirituales, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y no solamente para discernir un espíritu, una lengua o algo, en todas las áreas, ¿verdad?, espirituales que lleguen a su vida, las puede discernir espiritualmente.
La Biblia dice que nosotros andamos por la fe, ¿verdad? Por la fe nosotros vivimos, o por fe andamos, como dice la Escritura. Entonces, los que son de Dios son guiados por el Espíritu. Hay otro texto bíblico también. Entonces yo considero que en todo esto, hermano, ¿verdad? Puede llegar el entender de dónde proviene, ¿no? la situación de nuestra vida. No sé si hay preguntas más, hermanos. También así como el enemigo lo puede como ocultar a uno también, ¿no? ¿Cómo sería la palabra correcta? ¿Pero qué quiere Provocar. No, pues claro, tiene el tentador, le llama el tentador de nuestra. Puede buscarnos en todo tiempo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, provocarnos. Puede provocarnos Haciéndolos enojados. en todas las áreas, ¿no? En cualquier área. Pues las debilidades humanas, el enemigo sabe cuáles son. Hermano, y esos que ahora que dicen que hoy le arrebatamos al enemigo todo lo que nos ha robado. Esto para mí es una locura. Sí, porque si dice que Dios es el dueño de todo. ¿Qué bendición el diablo puede tener? Aunque yo le tengo que arrebatar a él, que el diablo no tiene nada bueno. No tiene, solo el infierno. Imagínense, todas las bendiciones que le robó o me robó de la familia, no sé, cómo hacen una oración todas, ¿verdad? Bastante salidas del contexto bíblico. Que no, el diablo no tiene nada que nos interese a nosotros. O sea, todas las bendiciones, dice la Biblia, que vienen del cielo, del Padre, lo bueno viene de de arriba. las luces, ¿verdad? Ah. Entonces, de que estemos arrebatándole al diablo las bendiciones, no tiene lógica, considero que no tiene lógica. El diablo no tiene nada. Estas clases de oraciones que salen mucho, ahora se escuchan mucho. Y son muy gustadas por la gente, ¿verdad? Muy gustadas, hablan, mucha gente, yo he visto, ¿verdad? Por lo menos hoy estaba viendo una señora que, no sé quién es la verdad, pero estaba haciendo un programa, estaba transmitiendo y estaba hablando de la autoridad, ¿no? Que Dios nos ha dado a todos como sus hijos. Claro, la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad. Y que para conquistar reinos, para conquistar naciones, para derribar principados, para derribar potestades. El problema era cómo andaba la señora. ¿Cómo andaba? No podía ni ¿cómo se llama? Ni sacar una hoja aquí porque es que no le permitían la forma. Entonces, para mucha gente esto es normal. Pero no es normal. Porque yo siempre he dicho, tiene que haber algo espiritual detrás de esos deseos para desfigurar la forma humana que Dios ha dado. Entonces, puede la gente, no, es que he escuchado comentarios, ¿no? Que hoy sí me siento bella, ¿verdad? Yo no sé. Y así como esa gente que ahora que dicen no aceptamos un no como respuesta, sería como estar dándole órdenes a Dios. Sí, es que eso es, hermano, es que ha entrado la soberbia en esta gente, como dice la palabra, ¿verdad? Lo que veríamos nosotros en estos últimos tiempos. Creo que Pablo le escribe a Timoteo, le enseña acerca. Yo siento un poquito, algo así como él lo acaba de decir, cuando Salomón le dice a Dios, y tú oirás, tú harás, etc. Ok, y tú oirás. ¿Por qué? Porque de la manera que va a actuar el pueblo es de la manera que Dios dice, ¿verdad? Entonces, si hacemos de acuerdo a lo que Dios estableció, Él va a oír. Y tú oirás. Tenemos todo el derecho de confirmar lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, hay el famoso texto, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, y hay unas promesas, ¿no? Entonces, ahora, yo puedo orar y decir, Señor, el que viene humillado, yo sé que tú le vas a oír. ¿Por qué? Porque ya la palabra de Él lo ha dicho. O sea, lo que yo estoy nada más repitiendo es lo que Él ya prometió, ¿verdad? Entonces, con toda seguridad, podemos hacer eso. Pero ¿cuál fue lo que dijo usted, hermano? Las personas que oran, que no aceptamos un no. Es que es un problema, eso porque... no es bíblico, ¿no? Pues no, porque Dios puede decir no en cualquier momento. Ajá, y que yo le diga, no te acepto un no, o sea, aquí, ¿quién tiene más autoridad, tú o yo? Porque, hermano, si alguien le dice, por favor, tráigame la vacuum que está ahí, ¿verdad? Y no acepto un no de usted.
hermano, o sea, ya esto es una orden, pues. Si me vas a contestar, que sea así, porque un no te lo acepta. O sea, eso es absurdo, totalmente. Y Dios a menudo nos responde con un no. Hay peticiones que hemos hecho, oraciones que hemos hecho que no las tenemos, ¿verdad? Ya sea que no sea el momento, o ya sea que Dios no quiere responderla, pero no las tenemos. Ahorita Dios dijo no, que tal vez Él tenga un tiempo específico en el cual va a hacer la obra, pero ya hoy Dios dice no. Es como estábamos estudiando de Saúl. Dios quería darle un rey, pero el pueblo lo quiso antes y fueron las consecuencias. Sí, entonces, sí, esto es lo feo que pasa, ¿verdad?, con esta gente. Lamentablemente hay mucho pueblo en ignorancia escritural, ¿verdad?, que lo ven a estos líderes como gente espiritual de verdad, ¿verdad? Creen, aceptan todo lo que ellos dicen, los consejos que ellos hablan, los reciben, los hacen como que si fuera Dios, ¿verdad?, ordenando, aunque escrituralmente vaya totalmente desviado de la palabra. Es cierto, estaban orando por este hermano, ¿no?, que murió, y claro que cuando uno está orando por alguien, pues el deseo es que se sane la persona, ¿verdad? Sí. Pero es que no se pueden salir esas palabras. Considero que uno debe ser sabio para orar, y lo que se pide es misericordia de Dios. Nosotros no queremos que nadie muera, y pues había una persona muy importante, ¿verdad?, en el ámbito cristiano, y llegaron todos, ¿verdad?, y todos querían hablar algo que se notara. Entonces esta persona dijo: no aceptamos uno de ti, y Dios mío, total que tuvieron que pedir disculpas después, y a los otros quisieron justificar, ¿no?, lo que habían dicho. No aceptamos un no, pero las palabras salieron, y esto está bastante mal. ¿Más preguntas, hermanos? No, seguimos. No aceptamos un no, hermano. Seguimos. Sí. Ok, estamos en el capítulo 9, ¿verdad? Del 1 al 9 estuvimos leyendo. Estamos viendo el punto número 1 del G1, ¿verdad? Sí, el número 2 del inciso G. Sus presentes para Hirán. Capítulo 9, verso 10 al verso 14. Punto número 2 del inciso G. Capítulo 9. Sí, capítulo 9, verso 10 al 14. ¿Lo tienen? Número 3, la leva y sacrificios. Vamos a leer ese versículo, creo que va a estar en el verso 15 del capítulo 9. ¿Lo tienen, hermano? Lo leemos. El verso 15, capítulo 9, verso 15. Estamos ahí todos, ¿verdad? Dice: esta es la razón por la... Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa. Y luego dice: y Milo. Y el muro de Jerusalén y Azor, Megiddo. Entonces estuve buscando en las otras versiones esta palabra, ¿verdad? La palabra que encontramos aquí, leva. Algunas versiones la traducen como tributos, pero considero, no me recuerdo la versión que estuve leyendo, pero lo traduce como trabajo forzado. Trabajo forzado que impuso Salomón. Y esto lo vamos a estar viendo más adelante cuando el pueblo se queja con uno de los descendientes de Salomón,
porque su padre había puesto mano pesada, mano dura sobre ellos, y que aliviara la carga para que ellos pudieran servirle. El hombre buscó consejos de los ancianos que habían trabajado con el rey Salomón y le dieron buenos consejos, pero él dijo: no, voy a escuchar a los jóvenes que se criaron juntamente conmigo, a ver qué consejos me dan. Y los jóvenes le aconsejaron de que dijera que si el padre había puesto mano pesada sobre ellos, él iba a poner el pie, o sea, por decirlo de esta manera, ¿no? Que iba a ser más pesada la carga que él iba a poner. Entonces es esto, o sea, fue trabajo forzado, que se escogieron de las tribus a hombres para que estuvieran trabajando, y se iban por turnos a trabajar, se quedaban allá dormían, luego regresaban y se iban nosotros, pero no era que, bueno, yo quiero ir, no, era por obligación, ellos tenían que hacer esto. Y lo hizo para construir el templo, para construir ciudades, para construir el muro. Todo esto fue una carga para el pueblo, aparte que habla también de impuestos que puso, ¿verdad?, para que trajeran ofrendas para financiar la construcción de todos los planes que él tenía. Por eso es que puse acá, ¿no?, la leva o trabajo forzado y sacrificio, del capítulo 9, verso 15 al 25. Su flota mercante, que es el punto número 4, su flota mercante, capítulo 9, versos 26 al 28. Su flota mercante, número 4. Número 5, visita de la reina de Sabá. Capítulo 10, verso 1 al verso 13. ¿Tenemos? Visita de la reina de Sabá. Número 6, riquezas de Salomón. Capítulo 10, verso 14 al verso 29. Riquezas de Salomón, capítulo 10, verso 14 al 29. ¿Lo tienen? Inciso H, apostasía y muerte de Salomón, capítulo 11, capítulo completo. ¿Lo tienen, hermanos? Ahora, de las divisiones que hemos hecho de estudio, el punto número 3, corresponde hoy ya al punto número 3. Y el punto número 3 es el reino dividido. El reino dividido en los capítulos 12 al capítulo 22. El reino dividido, capítulo del 12 al 22. Vamos a ver. ¿Lo tienen? Inciso A, Roboán de Judá, capítulo 12, verso 1 al 24. Roboán de Judá, capítulo 12, verso 1 al 24. Inciso B, Jeroboán de Israel, Jeroboán de Israel, capítulo 12, verso 25, a terminar el capítulo 12,
llegamos hasta el capítulo 14 del 1 al 20. Es el inciso B, ¿verdad? El 1 del inciso B. Culto cismático de Jeroboam, culto cismático o contrario a un dogma o doctrina, o cultos que iban en contra de la enseñanza de Dios. Culto cismático de Jeroboam, capítulo 12, verso 25 al 33. Culto cismático de Jeroboam, capítulo 12, verso 25 al verso 33. Número 2 del B. Jeroboam y el varón de Dios. Jeroboam y el varón de Dios, capítulo 13, verso 1 al 32. ¿Lo tienen? Jeroboam y el varón de Dios, capítulo 13, verso 1 al 32. Número 3 del B. El sacerdocio falso de Jeroboam, capítulo 13, del 33 al 34. El sacerdocio falso de Jeroboam, capítulo 13, 33 al 34. Número 4 del B. Muerte del hijo de Jeroboam. Muerte del hijo de Jeroboam, capítulo 14, verso 1 al 20. Capítulo 14, verso 1 al 20. Vamos a llegar hasta acá, hermano. Yo les voy a entregar la hoja para que anoten lo demás. Falta todavía el inciso C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, luego el número 1 hasta el 13 del inciso L. Así es que yo le voy a entregar la hoja. Estudio, hermano, por favor, léanlo. Esto va a ayudar mucho, ¿verdad? Al aprendizaje que estamos llevando los estudios, porque para el próximo vamos a seguir, ¿verdad?, estudiando. Para el próximo también voy a tratar de tener ya, ¿verdad?, las calificaciones y ya ver qué podemos hacer para el fin de semana. ¿Estamos listos, verdad? Ok. Voy a repartirles las hojas del estudio. Ahí vean, hermano. Vamos a orar y quedamos pedidos. Oramos todos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre Santo, por esta bendición. Oh Dios amado, que nos ha concedido, Padre Santo. Muchas gracias, Padre, porque nos ha concedido, Padre, esta oportunidad de estudiar su palabra, estar con mis hermanos, Señor, en este tiempo. Dios amado, gracias, Padre, porque al leer tu palabra, Señor, nos edificas, nos fortaleces, nos das vida, Padre Santo. Gracias por el deseo de cada uno de mis hermanos, Señor, de continuar este estudio, Padre.
hasta el final, Señor. Ayúdenos a todos, Padre Santo. Pedimos por aquellos que se van a agregar, Señor, aquellos que van a estar, Señor, que no han estado hasta este día. Pedimos por ellos, oramos por todo el pueblo, por toda la iglesia, por los hermanos y amigos de diferentes países, Padre, que han estado en el video o estarán en el video, a lo mejor haciendo preguntas, Padre. Ayúdenos a responder de la manera correcta, Padre. Danos sabiduría para poder enseñar a otros, Señor amado, poder, Señor, ser de bendición, edificación, para que estas personas también puedan, Padre, prepararse aún más, Señor, para hacer de bendición a otros, Señor, y el Evangelio, Padre, fluya, crezca, Señor, sea llevado, sea impartido, Señor, avance, Padre, en el nombre de Jesús. Ese es nuestro deseo, Señor amado. Edifícanos a todos, Padre, con tu palabra, con esta enseñanza. Ayúdenos, Señor. Lo pedimos, Padre Santo, oh Dios bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Guarda a mis hermanos en ese camino, regreso a casa o a los lugares donde se van a encaminar. Cuídenles, Padre Santo, a todos. Guárdanos en esta noche. Fortalece nuestros cuerpos, Padre. En el nombre de Jesús pido por mis hermanos, sus trabajos, sus familias, por todo el pueblo, toda la iglesia, Padre. Gracias, Padre, por esta bendición que nos has dado. Lo hemos pedido y agradecido, Padre, en el nombre de Jesús.